Bienvenidos a otra emisión de Mecánica Tutorial Interactiva. En la materia de electricidad y magnetismo abordaremos el tema de la ley de Ohm. Conoceremos un poco de su historia, así como los involucrados en ella, y analizaremos la relación que tiene entre intensidad, corriente y resistencia. Sin más preámbulo, comenzamos. La ley de Ohm es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos: corriente, voltaje y resistencia. La relación entre estos conceptos es la llamada ley. Como lo vimos en clases anteriores, determinamos que la intensidad o corriente es la circulación de electrones que van de un punto a otro, y su unidad de medición es amperios. Mientras que el voltaje es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través del material conductor. Su unidad de medición son los voltios. Por tanto, la resistencia es la obstrucción que se presenta a los electrones dentro de un conductor. Su unidad de medida son los ohmios. Recordando estos conceptos, entremos en tema de la ley de Ohm. Como todo en la vida, existe una historia. Y esta historia comienza con Georg Simon Ohm, un físico y matemático alemán, autor de la teoría de la electricidad, quien demostró que la intensidad de corriente es igual al cociente entre la tensión y la resistencia, mejor conocida como la ley de Ohm. Además de esta teoría, también estudió las perturbaciones sonoras en el campo de la acústica fisiológica. En honor a su memoria, la unidad de medida de la resistencia eléctrica se denomina ohm, ohmio en español, y su símbolo es el omega. Cuando Ohm publicó su fórmula en 1827, su descubrimiento principal fue que la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje impuesto sobre él. En otras palabras, es necesario un voltio de presión para empujar un amperio de corriente a través de un ohmio de resistencia. Y esto se encuentra matemáticamente demostrado en sus fórmulas para precisamente determinar la resistencia, la intensidad y el voltaje, demostrando en gran medida que una depende de la otra, como vemos en la imagen. Por tanto, podemos determinar lo siguiente: para encontrar los valores de voltaje de un circuito, es necesario contar con información de la intensidad y la resistencia. En cambio, para determinar la resistencia, necesitamos tener el valor del voltaje sobre la intensidad en amperios. Y por último, para determinar la intensidad, necesitamos conocer de igual manera el voltaje sobre la resistencia en ohmios. Esta es la relación entonces de la ley de Ohm sobre las teorías eléctricas. Su importancia recae en la aplicación y alcance que ésta tiene, el cual en un circuito básicamente puede predecir la forma en que va a funcionar antes de realizarlo, teniendo en cuenta la información de dos de los tres elementos que se manejan. Algunas otras aplicaciones que se tienen son el cálculo de niveles de corriente, cálculo de suministros de voltaje, caídas de tensión, entre otras más. Pero bueno, ahora veamos algunos ejemplos de la aplicación de esta ley. Tenemos lo siguiente. En este primer ejemplo que vemos a la izquierda, notamos que conocemos los valores de tensión y de la resistencia. La pregunta es: ¿cuál es la corriente del circuito? Siguiendo la metodología de la fórmula,
revisamos que para poder determinar la intensidad es necesario el voltaje sobre la resistencia, dando como valor final 2 amperios en este primer problema. Ahora, para poder determinar en el segundo problema cuál es la resistencia creada por esta lámpara, pues tomamos también los valores de voltaje, pero en este caso con una intensidad conocida, que serían 6 amperes. Realizando dicha división, obtenemos como resultado 4 ohmios. Y por último, para determinar el voltaje de un circuito, debemos de tomar en cuenta que ya tenemos los valores de resistencia y de intensidad. Y sobre ello, lo que vamos a realizar es básicamente una multiplicación entre estos dos términos. Y el resultado son, para este problema, 40 volts. Con ello determinamos, en función de todos estos valores, y entendemos aún más cuál es la relación que tiene la ley de Ohm con las cosas que nos rodean. Cuál es la aplicación misma que tiene en la vida cotidiana y para qué nos podría servir aplicarla. Esperando que este video tutorial haya quedado claro sobre el tema de la ley de Ohm, me despido no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal para ver actualizaciones de contenido. Recomiéndanos con tus amigos y deja tu like en este video. Deseándote excelente día, me despido. Hasta la próxima.